Y no es exageración, yo les puedo hacer llegar la noticia. Esto pasó hace 2 semanas, dentro del mes de abril. En Londres, en Inglaterra, y en París, en Francia, de manera oficial, ahora se están promulgando leyes que dicen más o menos lo siguiente. Se va a atacar, se va a proceder a tomar preso a gente, e incluso con riesgo de ser catalogado como terrorista, a gente que en primer lugar dicen los dos países juntos, y acá se va a unir muy en estos días también Alemania y otros países. Primero, y es impresionante como ellos mismos lo dicen, todos aquellos que tengan o estén elaborando teorías de conspiración van a ser catalogados y juzgados por esto. Ahora, hermanos, no es futuro, ahora, hace unos días. Segundo, van a ser puestos en esta categoría todas las personas, y va a caer todo el peso de la ley, aquellos que se les pueda denominar fundamentalistas, sobre todo religiosos. Y tercero, dice la promulgación de estas leyes allá en Europa, y Estados Unidos va exactamente en esa dirección. Y tercero, todos aquellos que atenten contra el orden nacional. ¿Y a qué se refiere ese último aspecto? Dice que se le va a considerar y casi idéntico a como si fuera parte del Estado Islámico o lo que ustedes conocen de ahí. Este libro ya lo había escrito, se había dicho hace más de 100, 120 años, pero ¿por qué tengo que comenzar de esta manera? Y ahora sí lo puedo decir, primero para alarmar, no es ser alarmista en el sentido de andar asustando, pero si asusta un poco, qué bueno que sea así, porque resulta que estamos tan tranquilos como adventistas, y resulta que frente a nuestras propias narices está empezando a desencadenarse todo esto. Hay muchas otras cosas más que están sucediendo. Ya en el mes de junio, julio, si alguien me corrige, va a ser el próximo congreso de la Asociación General. Y es importante porque, conversando personalmente con varios de nuestros líderes de iglesia, muchos creen, y gente muy confiada en esto, que estamos cerca de que se produzca una especie de quiebre dentro de la iglesia. ¿Me escucharon bien? Esto que les estoy contando nunca ha pasado, entiéndame bien, dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia adventista. Han habido cismas. Los dos principales cismas que han ocurrido en la historia de los adventistas, quizás se atribuye el primero a la apostasía del Dr. Kellogg, ¿no es cierto?, y con sus libros, y toda la gente que se salió de la iglesia por culpa de eso, del espiritismo, que se le llama, según las palabras de la hermana White, la apostasía alfa. Y el segundo gran cisma, según los estudiosos, fue alrededor de los años 1980 y 80 y tantos, con un teólogo australiano llamado Desmond Ford, que atacó el santuario y todas otras doctrinas principales de la iglesia adventista, y hasta el día de hoy se ha salido mucha gente, administradores y estudiosos de nuestra iglesia, por culpa de este hombre. Pero lo impresionante que en lugares como Loma Linda e incluso la Universidad de Andrews, que son nuestras mejores universidades en el mundo, impresionantemente desde el año pasado y este año 2015, este hombre, habiendo sido expulsado de nuestra iglesia, ahora lo invitan para hablarle a nuestros estudiantes. Y uno dice, ¿pero cómo puede pasar eso? Bueno, están pasando cosas extrañas, se está atacando más que nunca a nuestra iglesia, pero escúchenme bien y ahora los llevo a la Biblia. Nosotros tenemos que tener nuestra atención puesta en estas cosas, pero no es nuestro centro. ¿Me escucharon bien? Porque como vamos a leer ahora, y les invito a que lo busquemos en Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel. Eso es el tema central que se va a estar tratando en este retiro espiritual. Yo voy a hablar en mi persona el mensaje del primer ángel. Voy a ser bien riguroso con el tiempo para no extenderme tanto. El pastor Guido Quintero, sí, va a estar en la tarde con el segundo ángel. Y mañana el pastor Andrés Gómez va a estar con el mensaje del tercer ángel, que es uno de los actuales directores de jóvenes en la Asociación Metropolitana de Santiago.
A mí me tocó el primer ángel. Quiero leerlo inmediatamente y después decir algunas cosas. Capítulo, repito, 14 de Apocalipsis, muy conocido, pero que siempre hay que leerlo, el versículo 6 y el 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros siempre hemos dicho que vivimos en el tiempo del fin, ¿sí? Pero permítanme recordarles lo siguiente antes de hacer un poco de análisis de este texto. Primero, nosotros más precisamente diríamos vivimos en el tiempo del juicio en el santuario. Nosotros estamos en ese tiempo. Hay un juicio que Cristo, que no descansa, está haciendo allá arriba en el santuario, tanto para purificar el santuario de los pecados que han creído, de aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador, y este juicio creemos que comenzó en el año 1844. Lo sabemos por las profecías de Daniel, especialmente de Daniel 8:14, y por lo tanto que este era el último gran evento que se hacía en el tabernáculo. De todas las fiestas y de todo el sistema ritual de sacrificios en el tabernáculo, podríamos, para recordar y beneficio de todos, decir que se hacía en dos fases. La primera fase tenía que ver con los múltiples sacrificios cuando tú habías pecado, habías cometido un mal, y tú te acercabas hacia la puerta del santuario ante el altar, tú llevabas tu animalito, que generalmente era un cordero, colocabas la mano sobre la cabeza del animal para que en una confesión solemne se le quitaba la vida a ese animal, y en el acto de colocar la mano sobre el animal se producía una transferencia. Si tú estabas arrepentido de corazón, y ese pecado, ¿a dónde se iba? Al animal y especialmente a la sangre de él. Porque dice Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Por lo tanto, ese traspaso era un traspaso y una sustitución de vida por vida. Lo que yo merecía morir, muere el animal o el cordero que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero no quedaba ahí, sino que tomaba esa sangre el sacerdote, y ¿a dónde, hermano, se dirigía? ¿A dónde iba? Al santuario. Entraba al santuario, ¿y qué hacía con esa sangre? Ahora, ¿qué tenía la sangre? Mi pecado. Cargaba con el pecado y se asperjaba, ¿dónde? En la cortina o velo que separaba el lugar santo del santísimo. Esa fase que acabo de describir, tan sencilla, es la primera fase que se hacía durante todo el año. Y todo el año y todos los días se realizaba, y por lo tanto se contaminaba constantemente el santuario o la morada de Dios. Por eso que es importante entender esto, y es importante porque así entendemos el plan de salvación. Pero pregunto, ¿terminaba todo ahí, en el santuario? Había una segunda fase. Y la segunda fase, ¿qué nombre tenía en el calendario israelita? El día de la expiación. Expiación quiere decir purificación. Limpieza quiere también decir juicio, y quiere decir, ¿no es cierto?, purificación. Y en esa segunda fase, que lo ven en Levítico 16 principalmente, todo el año se había contaminado el santuario, y ahora había un día en el año donde se purificaba el santuario que había estado contaminado durante todo el año. Ese modelo del santuario, y lo que acabamos de describir en dos fases, se pasa para hacer y entender lo que ha hecho Cristo a favor de nosotros. Porque el sacrificio y la muerte de Cristo, que ya fue realizada en la cruz, cumple con la primera fase, porque Cristo, al morir, da su vida por los pecados de nosotros, por los que creemos en Él, carga sobre Él el mal en su sangre, pero Él resucita al tercer día y después de unos días asciende al cielo.
para hacer efectivo este sacrificio en la primera fase, para que ese pecado esté transportado al santuario, pero después viene una segunda fase. Y la segunda fase, que es el día de la expiación, comenzó, decíamos, en el año 1844. O sea, yo no voy a poder entender el mensaje de los tres ángeles si no entiendo como su base el tema del santuario. Porque desde ya les adelanto, ¿no es cierto?, en decir, ¿y entonces a qué juicio? La hora de su juicio ha llegado. ¿A qué juicio se está refiriendo Apocalipsis 14? Y a lo que se está refiriendo es al gran juicio del día de la expiación. Es decir, al juicio de que Cristo está purificando los pecados solo de aquellos que han creído en Cristo, y por lo tanto al confesar diariamente sus pecados, tu pecado no se queda en ti, sino que se va ¿a dónde? Al santuario. Por eso que hay un problema si nosotros seguimos en nuestros pecados y en nuestro mal. Porque el pecado no tiene que estar acá en la tierra y en tu cuerpo y en tu mente. Porque cada día, arrepintiéndonos de nuestro mal, ese pecado tiene que cada día estar ¿dónde? Arriba, no acá. Porque si se queda acá, ¿no es cierto?, vamos a ser destruidos cuando Cristo venga por su segunda venida y destruya el mal y el pecado. Entonces, nuestra misión como adventistas del séptimo día nos ha sido encomendada a ti y a mí en un contexto de juicio. Ese es el marco del mensaje del primer ángel. Ahora, hermana y hermano, tú sabías que lo que acabamos de decir, a través de, repito, el mensaje del primer ángel, es el corazón de la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. O sea, nuestra misión como adventistas está concentrada en estos tres ángeles. Y entonces, si tú no lo sabías, si a ti te parece extraño o novedoso siquiera, eso quiere decir que en nuestras iglesias lamentablemente no se está haciendo el énfasis correcto. Si tú empiezas a escuchar mensajes donde solo se alude a tus sentimientos y emociones, donde solo se habla de cosas buenas de la Biblia, donde solo se habla de si tú tienes problemas, hay un Dios que te los puede solucionar, y solamente es como si fuera un Dios psicólogo, donde constantemente tú tienes que traer tus males, tus problemas, pero solamente está para eso, y nunca has escuchado de esto que estamos diciendo ahora. Eso habla, y déjenme ser honesto con nosotros mismos, del estado actual de nuestra iglesia adventista. Porque, repito, este es el mensaje que deberíamos estar diciéndonos. Y acá está, Apocalipsis 14. Por lo tanto, digamos algunos elementos que conforman este texto. Primero, esta sección, capítulo 14 de Apocalipsis, en primer lugar, está en el centro o en el corazón del libro de Apocalipsis. Todo Apocalipsis sería, estructuralmente hablando, como un diseño literario. Está hecho o escrito de la siguiente manera. Es como si fuera un candelabro. Acá tendría que tener 7 dedos, ¿sí? Pero si fuera mi mano, el libro de Apocalipsis, en la forma, el diseño en que está escrito, ¿no es cierto?, el diseño va, ¿no es cierto?, la parte de afuera va uniéndose uno a otro. Es decir, si usted lee el primer capítulo o segundo de Apocalipsis, las mismas frases se vuelven a repetir en los últimos de Apocalipsis, porque desde afuera se va uniendo como el candelabro, los 7 brazos, y el centro del candelabro, 6, 3 en una parte, 3 en otra. El séptimo, el que está al medio, justamente agarra los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. O sea, hasta en la forma en que está escrito Apocalipsis, el capítulo 14 está en la parte central del libro. ¿Sí? Otra cosa más, que a veces los estudiosos de nuestra iglesia no han tomado tan en cuenta. El capítulo 14 de Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles, está escrito en contraste al capítulo 13. O sea, yo no voy a entender plenamente el capítulo 14 y el mensaje del primer ángel si no lo entiendo en contraste o en guerra con el capítulo 13. Y en resumen, ¿qué dice el capítulo 13? El capítulo 13 habla de los últimos acontecimientos desde el año 1798, especialmente en adelante, con la Revolución Francesa, de 2 bestias o animales que iban a surgir,
¿el primero de dónde surge? A ver, acuérdense. Del mar. Del mar. ¿Y cómo es? Es una bestia de 7 cabezas, ¿sí? Terrible, ¿no es cierto? Y toda la descripción muy parecida al dragón del capítulo 12. ¿Y a quién representa esa bestia que surge del mar, que es la primera? ¿A quién representa, repito, la primera bestia de Apocalipsis 13? Roma. Roma. Roma, sobre todo, papal. ¿Sabía eso, chiquillos, jóvenes? Para que usted sepa, la primera bestia es Roma papal a través del Estado Vaticano, el papado. Y hay una segunda bestia que surge de la tierra y que es como un bisonte, digamos, que tiene 2 cuernos, etc. ¿A quién representa esa segunda bestia en Apocalipsis 13? ¿Ah? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué está escrito así Apocalipsis 13? Porque estos poderes en algún momento se van a unir, especialmente la segunda bestia, en honor y en poder, dándosela en adoración a la primera bestia. Y ese es el último gran engaño de Satanás, que como clímax tiene que él va a querer imitar la segunda venida de Cristo. Ahora, yo diría que estas dos bestias se unen, Estados Unidos representando al protestantismo y a Roma, van a ser unidos en una conexión a través del espiritismo, formando, ¿no es cierto?, lo que se llama la Triple Alianza. Todo esto es recuerdo para ustedes, adventistas del séptimo día. Entonces es importante, porque, repito, Apocalipsis 14 está en contraste. Apocalipsis 13 es la obra de Satanás para engañar al mundo entero y hacer que se pierdan. Apocalipsis 14 es la obra de Cristo para que el mundo pueda ser salvo a través de él. Y por último, y esto es importante decirlo, Apocalipsis 14 es el último mensaje de advertencia para los seres humanos, dado para ti y dado para mí. ¿Cómo comienza el texto? ¿Qué es lo primero que comienza diciendo el versículo 6? La primera frase. ¿Por allá? A ver, vamos a hacerlo con... Voy a ir apuntando los grupos. Allá el grupo de allá. ¿Qué es lo que dice? Lean, ¿me pueden leer la primera frase solamente? Vi volar por el medio del cielo. Sí. Vi volar por el medio del cielo, ¿a quién? A otro ángel. ¿Sí? Vi volar por el medio del cielo. Podría haber sido vi volar por la parte derecha del cielo, vi volar por la izquierda, o vi volar que salía de algún lugar. No. ¿De dónde viene? Del medio. Porque ya, queridos hermanos, desde un principio se nos está diciendo que este mensaje central viene del centro, del cenit, de la parte central del cielo. Y cuando dice, además, que es un ángel, esto es una parte que a veces es tan obvia pero que no se dice. ¿Y a quién representa el ángel? ¿Ah? ¿A quién representa este ángel? Al mensajero. ¿Es un ángel real? ¿O representa simbólicamente algo? Representa a nosotros. Debemos dar el mensaje. ¿Y a quién representa a nosotros? Pero la pregunta que muchos no se hacen y no tienen por qué hacérsela, yo me la hago es, ¿y por qué un ángel? ¿Por qué no usar otro símbolo? La razón es porque la palabra griega, que la podemos aprender, porque a veces no hay que presumir de que uno sabe un poco de esto, pero siempre una palabrita no está de más. La palabra griega, que se parece mucho a la traducción española, es ángelos. No es difícil de aprendérsela. ¿Cuál es? Ángelos, en griego. Y ángelos, que significa obviamente ángel, pero hay otra parte que es interesante el significado, y el significado es mensajero o simplemente una persona que porta un mensaje que tiene que darse con urgencia, con un carácter de urgencia. El ángelos, en la literatura griega clásica, de la comunidad de Atenas y otras más, se utilizaba porque hay varias palabras más en griego para mensajero, pero ángelos es interesante que se utilizaba para ciertas personas que se dedicaban a eso, es como un trabajo especial. Y el ángelos era el que anunciaba cuando, por ejemplo, venía la guerra, o cuando venía el enemigo,
O a ver, disculpen que voy a usar no tiendo a usar estos ejemplos, pero para que me entienda lo que estoy diciendo. Hay una película asquerosamente mala para mí, porque es pura sangre, pero es la película Los 300. ¿Se acuerdan? Pero es un baño de sangre la película. Pero cuando empieza la película, aparece un Ángelos, que es un hombre de raza negra, y que viene a darle una advertencia de parte de Ciro a, ¿no es cierto?, los espartanos. Y después, ¿no es cierto?, muy malo, muy macanudo, el rey de los espartanos, el que estaba a cargo, le da lo empuja y lo tira a un abismo. No sé si se acuerdan de esa parte. Ese que venía es un Ángelos, porque viene con el poder y la autoridad del rey a dar un mensaje de advertencia de que si ellos no se rinden, va a venir Ciro y los va a destruir a todos. Esa es la palabra que se usa acá. Por eso que ya te está diciendo, vi volar por el medio del cielo a un ángel, porque lo que está diciendo es que el mensaje es de tal magnitud de importancia que no puede esperar. Entonces ya hay una primera lección para ti y para mí. El adventista del séptimo día de verdad sabe que tiene que dar este mensaje con urgencia, porque te ha sido dado a ti, te ha sido dado como un tesoro especial. Porque el adventista del séptimo día no es cualquier persona. Es un hijo de Dios que ha sido encomendado una misión especial para este tiempo. Pero qué pena que a veces perdemos el sentido de urgencia. Dios nos va a pedir. Yo les invito que por el tiempo no lo voy a hacer, lean el capítulo, me parece, 33 de Ezequiel. Búsquenlo, anótenlo. Sobre todo los versículos del 1 al 8. Léanlo porque esa es la misión que tenemos que nosotros hacer. Y es la misma idea en el Antiguo Testamento sobre la atalaya. Es la misma idea. Tienes que anunciar, porque se nos va a pedir cuentas a ti y a mí si tú no le hablaste a las personas de influencia que tenías a tu alrededor. Dios te va a pedir cuentas. Ahora, ¿qué tenía este ángel? Noten que no dice que tenía en alguna mano, sino que simplemente dice que tenía algo. ¿Qué tenía este ángel? El Evangelio eterno. Y la pregunta es, ¿y qué significa el Evangelio eterno? ¿Saben que la expresión, otro punto interesante para que ustedes sepan y vean esto, la expresión Evangelio eterno en el original se usa solo en esta parte de la Biblia, en ninguna parte más. La palabra Evangelio se usa en muchas partes, sobre todo en el Nuevo Testamento, que son las buenas nuevas. Pero eterno en ninguna parte, solo acá, en este 14:6. Y entonces es difícil saber qué significa en una primera aproximación, porque como no tienes nada para compararlo, y solo se usa acá, hay una clave para poder entenderlo quizás. Puede ser que la palabra eterno, como se usa en Apocalipsis, se refiere a lo siguiente. Es el Evangelio que no cambia, que siempre ha sido el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el mismo mensaje desde el origen. Es, ¿no es cierto?, lo que yo he anotado acá, la salvación recibida por fe en Jesucristo. O sea que la Iglesia Adventista tiene como su centro el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Es aceptar el sacrificio, pero ¿saben qué? En realidad el Evangelio eterno es la justificación por la fe. Es decir, nosotros como primer mensaje, no es el primer mensaje más importante hablar del sábado o de la ley de Dios, que vamos a ver lo que están ahí inmersos, sino que antes que hablar de la ley o del sábado o de la alimentación, que es importante, viene, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo. Pero acá entramos a un problema, porque nosotros, y no me voy a demorar mucho con esto, tenemos una idea un poco equivocada de lo que es la justificación por la fe. Mucho más lamentable si yo estoy hablando este concepto y usted dice, no, yo en realidad nunca he entendido qué es la justificación por la fe. Si usted nunca se ha dado el tiempo para estudiarlo, hoy el Señor le está diciendo que tienes que estudiarlo. ¿Por qué? Porque simplemente se podría decir que justificación por la fe, como aparece acá, como el Evangelio eterno, quiere decir aceptar tanto el sacrificio de Cristo en mi vida, que solamente gracias a Él yo puedo alcanzar la salvación, pero antes de eso es reconocer mi real condición.
que yo no puedo vivir sin Cristo, que yo soy una persona que tiene pecado, que tiene luchas, que tiene mal, que en mi mente, que en mi corazón, yo no puedo hacer nada por alcanzar la salvación. Y solamente entonces aprendo a depender todos los días de Cristo. Tengo una relación con Él, tengo una vida que refleja su carácter. Pero noten ustedes, repito, el Evangelio eterno tiene que ser proclamado por la Iglesia Adventista en el contexto del juicio. Y eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas y lo vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es el contenido ahora? El contenido del Evangelio eterno. Voy a leerlo de nuevo. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y todo lo que significa eso. Que tenía el Evangelio eterno. Lo tenía incorporado, es parte de él. ¿Y cuál es el contenido que después en las líneas siguientes se dice en qué consiste este Evangelio eterno? Para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué dice? Primero, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y después termina diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Por lo tanto, el contenido es la predicación de la salvación de Cristo y su obediencia a la ley. ¿Sí? Podemos buscar un texto que está en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 nos va a aclarar qué se refiere especialmente esta frase, temed a Dios. Hay muchos textos más, pero por honor al tiempo lo vamos a buscar ahí. Eclesiastés, el último capítulo, capítulo 12, versículo 13 y 14. Noten cómo se usa casi la misma expresión del mensaje del tercer ángel. Cómo lo dice Salomón, el sabio. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14 dice así. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y miren en qué contexto está hablando Salomón. Porque Dios traerá, ¿qué cosa? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Hay contexto de juicio acá? Sí. Y Salomón nos explica que el temor a Dios y el darle gloria, que tiene un significado muchísimo más amplio, sobre todo se refiere a los 10 mandamientos. Se refiere a que este pueblo, los adventistas del séptimo día, iban a volver, ¿no es cierto?, a la obediencia de la ley. Yo pregunto, en Apocalipsis 13, ¿se pisotea la ley? Yo pregunto, en Apocalipsis 13, ¿los poderes del papado y de Estados Unidos de Norteamérica van a llegar a un punto en que van a no solo pisotear, sino que van a exaltar un día espurio, un día falso de adoración? Sí, eso está en Apocalipsis 13. Pero Apocalipsis 14 dice, exaltar la ley de Cristo, a Cristo y su ley van juntos, la salvación, la gracia y la ley van juntas, pero que va a tener un énfasis en la última parte del mensaje. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque el énfasis de la exaltación de la ley va a estar en el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento, que es volver al Creador, se centra en el día sábado. Hermanos y hermanas, por favor, el gran conflicto final, en su etapa final, y que estamos introduciéndonos ahora en este mismo momento, va a ser aquellos que se mantengan fieles a Dios, a Cristo, expresado a través del día sábado o del día domingo. Y lamentablemente lo sabemos. Van a ser comenzadas a promulgar leyes, ya lo dije al principio, que van a restringir la libertad de acción y de opinión, las libertades religiosas, pero en algún momento se va a dictar leyes que favorezcan y que promulguen obligatoriamente la obediencia del día domingo. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer ahí si todos tus familiares o los que no están convertidos para ese tiempo te obliguen y te digan, pero deja esa religión? En la televisión están mostrando que aquel que no obedezca a este mandato, que es universal,
va a ser encarcelado, va a ser perseguido e incluso va a ser asesinado. ¿Cómo puedes seguir siendo tan porfiado? ¿Cómo vas a seguir insistiendo en algo? Es descabellado. Todo el mundo estamos a favor de, ¿no es cierto?, la autoridad máxima moral y religiosa en el mundo, que es el Papa. Y ustedes, los adventistas, son los únicos que persisten en su tonta adoración del día sábado. Vamos a ser ridiculizados. Se nos va a quitar los derechos civiles. Y uno dice, pero ¿todo eso va a pasar? Y yo le pregunté esto, no sé si alguien ubica al pastor Sergio Olivares, el viejito, que él por 25 años hizo teología en la Universidad Adventista de Chile. Y yo, quizás pensando, representando a alguno de los que está escuchando, ¿no? Yo llegando a este punto de la comprensión de Apocalipsis, en una clase me atreví a hacerle una de las preguntas que después me dijo él, una de las más osadas que le habían hecho alguna vez. Él estaba hablando justamente de esto, en el mismo tenor, y yo le dije, pero pastor, discúlpeme, no me malentienda, pero bueno, le tengo que decir lo siguiente. Todo eso que usted está diciendo, honestamente a mí no me calza. Y le voy a explicar por qué, le dije. Sinceramente yo creo que esto es descabellado, le dije. Así le dije. Racionalmente yo no sé cómo se puede dar lo que usted está diciendo. O sea, que va a volver la persecución, que se nos va a quitar nuestras viviendas, que se nos va a prohibir vender y comprar, incluso a costa de nuestra vida. Yo realmente no lo creo, le dije. Explíqueme racionalmente cómo va a poder darse eso. Y el pastor se quedó callado un buen rato, como un minuto. Yo pensé que se había enojado, ¿no es cierto? Pero en realidad estaba pensando y me dijo lo siguiente. Mire, yo te voy a tratar de dar una respuesta, la Biblia es clara, pero te voy a dar una respuesta como tú quieres, un poco más racional, según tú, mi ingenuidad. Me dijo, ¿sabes cómo yo creo que se va a dar muchas cosas de este tipo a nivel práctico? Por la palabra miedo. Le dije, ¿cómo eso, pastor? Sí, por la palabra miedo. Y me preguntó a mí, delante de todos mis compañeros, ¿tú has visto el poder que tiene, ¿no es cierto?, el miedo en las personas? ¿Tú has visto lo que es capaz de hacer la gente cuando tiene miedo? O sea, yo creo que muchas cosas se van a ir dando cuando tú infundas miedo en las personas y cuando la persona, por ejemplo, ustedes saben que mucha gente que se ahoga en cualquier parte, especialmente en algún lago, en algún río, muchas veces se ahoga, pero por miedo. No porque no sepa nadar, sino que si se quedara quieto y se quedara de espaldas se daría cuenta que flota. ¿Sí? Como cuando uno le enseñan a nadar y todo eso. Pero la gente tiene tanto miedo como no sabe nadar que hace y se ahoga y se muere. Mucha gente muere por miedo. Yo pregunto, hoy en día estamos en el mundo poco a poco, se está instaurando una política del miedo. ¿Ha visto esto del terrorismo? Se vio cuando se sucedieron estas muertes en Francia con esta gente de este diario que hace burla un poco del mundo musulmán. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y hay una foto que quedó para la historia. Y la foto era unidos todos los presidentes principales de las potencias en Europa, tomados del brazo, dando una idea de unidad, de que sea quien sea que se atreva a ir contra esa unidad, tiene que ser destruido. ¿Pero eso qué lo provoca? ¿Usted cree que toda la gente fue en contra? Todos apoyaron las medidas que se tomaron ese día de matanza. La gente tenía miedo, terror, o como lo que pasó en el año 2001 con las Torres Gemelas. ¿Se acuerda dónde estaba ese día? ¿Se acuerda la gente lo que decía cuando miraba la tele? Uno no lo podía creer, pero sucedió ahí en Estados Unidos. ¿Y qué sentía la gente? ¿Cuál era el rumor? Parece que se va a acabar el mundo, ¿no es cierto? Las iglesias llenas. Nunca hace tanto tiempo se veían las iglesias católicas, evangélicas y adventistas tan llenas. ¿Por qué? ¿Qué produce eso? El miedo. Y hoy en día vamos hacia la misma dirección. La gente va a tener tanto miedo cuando empiecen a pasar catástrofes, cuando empiece a haber inmoralidad por todas partes y sobre todo cuando piensen a ver cosas tan malas, que ¿a quién va a recurrir la gente? Yo les puedo decir que van a recurrir a dos y que ya lo decía la Biblia. Al que nos puede proteger, Estados Unidos, hasta en las películas aparece siempre ellos así como salvadores, y el segundo a la autoridad moral en el mundo y religiosa. ¿Quién es esa autoridad? Y que une a todas las religiones, el Papa.
ahí uno empieza a entender que este esquema sí va a funcionar. Ahora, ¿cómo lo resumió el Señor Jesús lo que estamos diciendo? Para ya ir avanzando a la conclusión de este tema. Mateo 24:14, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer para ver si me ayuda en voz alta y fuerte? Mateo 24, versículo 14. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que yo creo que se refiere a lo mismo del mensaje del primer ángel. ¿Cómo lo resumió? Gustavo. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo dice que cómo va a ser la evangelización? Todo el mundo. A todo el mundo, pero ¿cómo? La palabra clave. Para testimonio. El mensaje del primer ángel, con todo el significado que hemos tratado de decir, tiene que ver, primero, cuando dice por testimonio. Quiere decir que nosotros como adventistas, primero que nada, tenemos que tener una relación diaria con Cristo y una dependencia total de Él. Que la gente se dé cuenta. Segundo, tenemos que vivir una vida de obediencia a la santa ley de Dios y especialmente al día sábado. Y tercero, así reflejando su carácter de amor y justicia, de pureza y verdad, daremos ejemplo en nuestra vida y también por la palabra. Esa es la forma en que tenemos que predicar el Evangelio eterno. Esa es la manera, queridos amigos y hermanos. Ahora, dejé para el último la última pregunta, y que esto es para cerrar. Finalmente, entonces, ¿a qué juicio se refiere? Bueno, ya dijimos que se refiere al juicio que comenzó, ¿qué año? 1844. Pero ¿a qué juicio específicamente? Veamos un texto que está en Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Esto es lo que se ha iniciado desde esa fecha, como adventistas. ¿Qué dice Daniel? Otra persona acá, ¿puede leerlo? Daniel 7, que quería leer él, nuestro amigo. Daniel 7, versículo 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Este es el juicio al cual se está refiriendo. Ya. La hora de su juicio ha llegado. Dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en el juicio, y los libros fueron abiertos. Gracias. Ese es el juicio. Y algunos se pueden preguntar, porque estas son preguntitas que son muy comunes entre nosotros los adventistas. ¿Y cuándo estará pasando mi nombre por ahí arriba? Hay libros donde están escritas toda nuestra vida, ¿sí o no? ¿Qué dice que abrió este anciano? Los libros. ¿Para qué? Para juzgar. Como un juez se sienta en un tribunal, en el tribunal del cielo. La obra del día de la expiación quiere decir que se está haciendo una purificación, pero también se está haciendo un examen de la vida de todos los seres humanos. Pero acá hay que corregir algo importante, y grave es esto. El juicio que es a favor del pueblo de Dios para purificar el santuario, como en el día de la expiación, es solo a favor de los que creen en Cristo y lo aceptan. No es a favor de aquellos que no creen, no es a favor de aquellos que no tienen fe en el Señor, no es a favor de aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo en su vida. No, es solo a favor de aquellos que creen en Cristo y además que se mantienen fieles a Él. Porque algunos tienen la idea equivocada. Ese juicio que ha comenzado es solo en favor de los santos. Pero es más, este juicio, ¿qué es lo que hace? Y escúchenme bien, este juicio confirma si tú, después de haber aceptado a Cristo y su sacrificio, primera fase del santuario, en la segunda fase se está confirmando si tú te has mantenido fiel, si tienes fidelidad y permanencia en la persona de Cristo. Eso es lo que se hacía en el santuario terrenal y también en el celestial. Entonces uno dice, pero ¿y cómo se podría, por ejemplo, juzgar a Adán y Eva? O a los primeros padres que todavía no venía Cristo e empezaba esa obra en el santuario.
Yo pregunto, ¿Adán y Eva hicieron algún sacrificio? ¿Caín y Abel? ¿Abraham, Isaac, Jacob hacían altares? Si ellos creyeron por la fe, como dice Pablo, les fue contada por justicia, los primeros, el juicio empieza por la casa de Dios, pero los primeros que empiezan a ser juzgados son los muertos, en orden. Y eso a mí me causa una solemnidad maravillosa y tremenda delante del Señor acá en esta naturaleza. Porque ¿quiénes van a ser entonces los últimos juzgados? Nosotros. Que corresponde al tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros se nos está examinando si vivimos una vida justificada y segundo, una vida santificada. Una vida de justificación por la fe, Cristo Jesús y su salvación, una vida santificada, obediencia a la perfecta ley de Dios y al santo sábado. Un mensaje del tercer año. El último mensaje a todo el mundo para aceptar a Cristo y vivir junto a Él y adorarlo como nuestro Creador. Conclusión y llamado, quiero hacerlo con dos textos para finalizar. Este es el llamado ya. El primero está en Romanos 8, acompáñenme, que ya nos espera un rico almuerzo. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 y después el 33 y 34. Toma y guarda esto en tu corazón porque esto es clave para entender el tiempo que estamos viviendo. Romanos 8, versículo 1 y después el 33 al 34. Leo primero el 1. Ahora dice Pablo, ahora pues ninguna ¿qué? Ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué tenemos que temer del juicio si estamos con Cristo? No estamos condenados. Porque ese es nuestro temor como adventistas, e incluso nosotros. Porque no estudiamos lo suficiente el mensaje de los tres ángeles, pero hablamos del juicio y decimos, ¡uy, terrible! Estará pasando mi nombre en este momento. Pero si tú te mantienes relacionado con Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, no estamos condenados, como el mundo lo está. Pero el versículo 33 y 34 añade y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. No tenemos que temer del juicio, porque Cristo está junto a nosotros y a su pueblo. Amén. Y el otro texto es Levítico 16, perdón, Levítico 23, el último texto, Levítico 23, versículos 26 al 31. Y hasta acá llegamos. Dice, repito, Levítico 23, versículos 26 al 31. Noten en qué contexto está hablando. ¿Cuál es el contexto? 26 dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, ¿será qué cosa? El día de la expiación, ese es el contexto. Será eso. Y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona que entre de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. ¿Afligiréis vuestras almas? Y segundo, no trabajaréis. La misma frase que se usa hablando del sábado. Mensaje del tercer ángel. Acá está. Y esto es lo que tenemos, la actitud que tener hoy en día, porque vivimos en el gran día de la expiación cósmica, universal. Debemos afligir, querido amigo y hermano, nuestras almas. ¿Qué es afligir nuestras almas?
¿Por qué tenía que el israelita el día de la expiación afligir su alma? Porque afligir significa humillarse a sí mismo, dejar nuestro yo, nuestro orgullo, tan estúpido que a veces nos separa entre nosotros, no tener un espíritu de superioridad, no estar viéndonos nuestros defectos, porque Dios no puede derramar su perdón y limpiar tanto el santuario arriba y el santuario del alma si hay orgullo y está el yo en nuestro primer lugar. Afligiréis vuestras almas. Busquemos a Dios como nunca lo hemos buscado. Dios, a través del mensaje que te está dando hoy, esta mañana, te está diciendo, tienes que empezar a leer la Biblia como nunca la has leído. Tienes que empezar a orar como nunca has orado. Tienes que empezar a predicar el Evangelio como nunca lo has predicado. ¿Por qué? Porque estamos en el gran día de la expiación y según el texto de Levítico, después no había nada más. Llegaba y se terminaba todo. Si usted lee los mensajes de los tres ángeles, léalos los tres y inmediatamente después viene la segunda venida en Apocalipsis 14. Inmediatamente después. Este, repito, es el último mensaje de amonestación. ¿Cómo estamos guardando el Santo Sábado? ¿Lo estamos recibiendo? ¿Estamos haciendo todo de este día una delicia y no lo estamos profanando con nuestras actividades seculares? Hermanas y hermanos, el llamado de Dios es simple. El Señor quiere que tú levantes su estandarte para que las personas vean en tu ejemplo y en tus palabras este mensaje. Y solo el Señor lo va a poder hacer si nosotros nos aferramos a Cristo como nunca lo hemos hecho, porque es el gran día de la expiación. Que Dios te bendiga, que nos acompañe en este retiro espiritual en lo que queda y pidamos que el Espíritu Santo nos ayude con mucho fervor a poder proclamar este mensaje para nuestra iglesia. Amén. Damos las gracias a nuestro amigo Alan, ¿cierto?